En nuestra web, culturauvm.org, recibimos constantemente una serie de emails preguntándole cosas al doctor Oliveras, que precisamente está aquí para contestarlas. Recibimos muchos emails, muchos se repiten, otros no hace falta que lo conteste él porque lo hacemos nosotros mismos para evitarle trabajo. Doctor, vamos a ver, una de las preguntas era, que las tiene usted aquí en la mano, una de las preguntas era... Aquí hay tres preguntas. Una, yo me veo incapaz de dar la respuesta, porque pregunta en qué momento en el mundo dejó de existir la esclavitud, dejaron de existir los castigos corporales, pero lo cierto es que todavía en Jartum, la capital del Sudán, hay un mercado de esclavos hoy. Cada semana hay un mercado. Los castigos corporales, como bien usted decía, en los colegios ingleses todavía se siguen practicando. Violencia doméstica la hay. Por tanto, datar una fecha en que hayan desaparecido estas cosas creo que es imposible. Sí que la esclavitud, pues a principios, después, no sé cuándo, pero al final del Imperio Romano pienso que desapareció, pero tampoco tengo muchas noticias, porque después es cierto que volvió a haber esclavos hacia América, promovidos desde África, básicamente por traficantes catalanes, hay que decirlo, que nos dedicamos al tráfico de esclavos con gran fuerza, de manera que es muy difícil responder esta pregunta. La segunda y la tercera eran iguales. Perdone, un inciso, no olvide que la Iglesia católica hasta 1860 y algo no admitió que los negros tenían alma. Por lo tanto, como que no tenían alma, se podían esclavizar perfectamente. Por eso que es difícil. Si decimos cuando lo abolió la Iglesia Católica pondríamos la fecha, cuando lo abolió la ley sería otra, en fin. Había dos preguntas que solamente podré contestar un poco marginalmente, porque yo hablé ciertamente en un programa de la guerra del agua. La compañía de aguas había puesto un canon y los usuarios del agua en Barcelona se negaron a pagar este canon, y para que no les cortaran el agua depositaron el importe de su consumo en la lotería. Así no les podían cortar el agua porque el pago del agua estaba hecha, pero en cambio se negaban a pagar el canon. Al final se terminó que tuvo que retirar la compañía de aguas este canon y se pagó el recibo normal. De esto debe hacer 12 o 13 años, y aunque mi memoria puede fallarme, la única referencia que puedo dar a este amable oyente es decir que esto quien lo utilizó normalmente fue la asociación de vecinos de un barrio de Barcelona llamado el Guinardó. Es decir, que yo la única solución que veo en este momento, no se me ocurre otra mejor, es a través de internet, que lo sabe todo, intentar localizar la asociación de vecinos del barrio del Guinardó, y si ellos, los que están ahora, se acuerdan de lo que hicieron hace 12 o 13 años, a lo mejor les podrán dar mayores explicaciones. Y la tercera pregunta ya es más bien de carácter ideológico. Pregunta qué opinión me merece el cerco del Congreso, que se empezó el 25 de septiembre del mes pasado y que parece que quiere la intención de repetirlo en otras ocasiones, como ahora video un canato anteayer también, de hacerlo mensualmente. Bien, a mí me parece una acción reivindicativa. Sé que cuando se tiró adelante no todos los grupos de los llamados indignados estaban de acuerdo con esta acción. Algunos pensaban que quizá no tendría el éxito suficiente, otros pensaban que a lo mejor no era la manera de trabajar. Se hizo, no tuvo el resultado esperado, excepto aquel resultado esperado, que es que la policía cargara contra ellos, que esto sí que se produjo, y se produjo con fuerza. Después, evidentemente, esto sirvió para otra cosa, que es para animar el debate de los indignados, que la verdad se ha dicho en los últimos meses, parece que había quedado un poco ensombrecido, más que ensombrecido, apagado, y que esto lo ha animado de nuevo. Es una estrategia cualquiera, hay muchas otras. A mí esta, la verdad, es que no me parece mal. Además, la actuación ha sido no violenta, excepto por parte de la policía, y por lo tanto, seguir con estas actuaciones creo que es correcto, pero tampoco han de ser las únicas, porque es una cosa muy opinable y sé que no todo el mundo está de acuerdo. Lo cual examen hecho, esto es una pregunta. Lo cual significa que estos indignados y tal son toda una constelación, una galaxia. Claro. Cada uno piensa lo que piensa y no se van a unir nunca, porque claro, los objetivos finales quizá, pero ni los medios ni los objetivos próximos no veo yo que sean iguales, ¿no? No, ya sabe usted que en esta constelación de la que habla hay ya desde el 15 de mayo del año pasado un cierto componente, digamos, anarquizante o
coide, o llámelo como usted quiera, y esto evidentemente, y con razón, porque es un ejercicio de libertad, cada uno piensa hacer lo que quiere. En actos puntuales se pueden unir, en otros se pueden no unir. Pero a mí no me parece mal el ejercicio este de la libertad, que cada uno, siempre que respete las normas de comportamiento, siempre que los objetivos sean claros, siempre que no se utiliza la violencia, yo creo que está bien hacerlo así. Usted, bueno, una de las respuestas era sobre los castigos, en fin, corporales. Sí, pero esto no es una cuestión de educación, esto es una cuestión, dijéramos, incluso de la policía. Ahora, por ejemplo, se está pensando en castigar a aquellos que hagan fotos a la policía cuando intervengan. No sé si usted está de acuerdo con esta ley. Bueno, de acuerdo me imagino que no, pero al tanto de esta ley, que quieren evitar que la gente filme, fotografíe a la policía. ¿Esto le parece correcto en un Estado demócrata? No sé, tiene sus pros y sus contras, evidentemente, ¿no? Esto es la antítesis de lo que se debe hacer. Y en realidad que había un pequeño intento, la gente lo criticó, empezando por la policía, pero pienso que fue un buen intento. Lo ejerció el que era conseller de Interior en el gobierno tripartito, Joan Saura, que instaló cámaras de vídeo en las distintas comisarías para que quedara constancia de cuál era el trato que los Mossos d'Esquadra ofrecían a los detenidos. Y creo que esto fue una magnífica iniciativa. La policía no ha de tener carta blanca para actuar con violencia ni para realizar torturas. Al contrario, esto no se puede permitir. Y la idea de que la policía tiene carta blanca para torturar es una idea falsa que va contra cualquier Estado de Derecho y contra cualquier acto de moralidad. Por tanto, que esto pueda ser firmado, pueda ser denunciado e incluso sirva como instrumento judicial para acusar a la policía, me parece perfecto. O defenderla incluso. O defenderla también, sí señor, tiene toda la razón. Pero aquí estamos hablando de manifestaciones donde la intervención de la policía es contundente, como en esta del cerco, y entonces el Ministerio quiere hacer una ley para evitar que en manifestaciones de este tipo alguien pueda filmar, sea con los móviles o con cámaras o lo que sea, la intervención policial. Entonces, ¿hasta qué punto esto puede defender incluso a la propia policía? Porque si la policía es atacada, tiene que defenderse. La policía es una autoridad. Empecemos por el principio. La policía no puede ser atacada. La policía tiene que ser respetada. Lo que ocurre es que, claro, no siempre los criterios son estos de actuación de la policía. Todavía tenemos una policía, un cuerpo nacional, una guardia civil, pues al estilo franquista. Y entonces, claro, se producen cosas que no se tendrían que producir. Pero, ¿usted qué opina? ¿Permitiría que se filmara o sencillamente que se filmara pero que no se pudiera publicar? O todo esto es un lío que se está, bueno, hoy en día se discute en muchos debates y el propio ministro, ¿no? ¿Cómo haría usted? No he reflexionado mucho, pero es evidente que lo que usted dice es verdad. La policía debe ser respetada, pero el ciudadano también. Y parece que el ciudadano no es respetado. Hay bastantes, no tengo el archivo en la mano, condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a la policía española, se llame Guardia Civil, se llame Policía Nacional, se llame Ersaina, se llame Mossos d'Esquadra, por comportamientos inadecuados. Existen condenas. Es España uno de los países más condenados por mal comportamiento de la policía. Y por tanto, si hay una medida de prudencia que sea firmar estas acusaciones para poder denunciar, a mí me parece correcto. Es evidente que siempre hay que respetar el derecho a la intimidad, quizá a lo mejor pues hay que poner, como hacen los policías, el número de placa y no la cara, estas cosas quizás sí, pero que las actuaciones se vean sin duda. Amnistía Internacional tiene una lista enorme de acusaciones contra el gobierno o los gobiernos de España, precisamente por esto, por haberse sobrepasado, bueno, ya no solamente con los de la ETA o con los prisioneros o con la gente normal, ¿no? Un detalle. Yo no conozco los detalles de este proyecto de ley, pero si esto lo puedes ver horas y horas en la televisión española, que quieren prohibir a una persona que filme algo, si todo lo puedes ver con toda la cámara desde tu casa. Hasta ahora sí, pero ahora pretenden que no.
Los informativos tienen que informar, o sea que los informativos quizá no lo transmitan 2 horas, pero sí recortes o algo. No, yo lo que quería añadir, que esta prohibición de filmar, de hacer fotografías, siempre ha existido, o bien en defensa de la policía, o en defensa del ejército, de la estrategia militar, porque ya desde todos los tiempos se ha prohibido, por ejemplo, que un turista allí haga fotografías de un cuartel donde esté el ejército, de una concentración de policía, y esto se justifica como un aspecto defensivo para que no tengan ellos este instrumento y estas averiguaciones a base de las fotografías. Y es el mismo caso ahora de la policía, porque no tengan ellos un fundamento, o bien para atacar a la policía, y por parte de la policía a veces también para defenderse, porque hay los alborotadores que atacan a la policía. Yo me acuerdo, más ya hace muchos años, que teníamos que, cuando yo estaba en el ejército, digamos, que cuando pasaba un turista e intentaba fotografiar el cuartel, se le prohibía, pero había otros mucho más rigoristas que iban allí y le arrancaban el carrete de la máquina de fotografiar. O sea que esto ha existido siempre como un método defensivo. Que no... Mire, hace pocas semanas, en mi último viaje, estábamos en el aeropuerto, fuimos a tomar un café y un bocadillo o algo así en un bar, y yo hice unas fotos del bar con mi mujer y tal, muy bien, y en esto no me di cuenta de que había una chica guardia civil al lado mío. Automáticamente me dijo: la cámara. Claro, sí, señora guardia civil, a sus órdenes, aquí la tiene. Y entonces miró a ver qué es lo que había hecho yo de fotografías, y como que vio que no la había fotografiado a ella, me dijo: muy bien, tenga. Pero si por casualidad hubiese salido, pues evidentemente me borra la fotografía. Bueno, carrete actualmente es otra cosa. Hay carrete. Vamos a ver, otra discusión verbal, esta sí, que tuve con una persona acerca de lo que hablamos aquí en estas conversaciones, y que se la tengo que transmitir a usted, porque es lo que me dijo. Diga. ¿Privado o público? Hace ya muchos años que la escuela, creo que todos los que estamos aquí hemos ido a escuelas privadas, y yo por lo menos estoy contentísimo, ¿no? De haber ido a estas escuelas. Y además me parece que 3 hemos ido a la misma escuela, de los hermanos de la Salle, ¿no? No, yo no he ido a los hermanos de la Salle. Era amigo de ellos, pero yo he estado siempre en escuelas públicas. Bueno, pues entonces... Bien, ¿qué pasa? La educación privada, pública. Los hospitales privados, públicos, la televisión privada, pública, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sería para usted, qué cree que tiene que ser, o dónde tiene que estar esta especie de equilibrio, o qué es lo que tiene que estar en manos del Estado y en manos de privadas? ¿Hasta qué punto el negocio lo tiene que hacer el Estado o lo tiene que hacer un ente particular, si es que es negocio, etcétera? ¿Qué opina usted? Mire, yo no soy demasiado, no comparto demasiado las ideas de un filósofo bastante conocido que se llama Fernando Savater, que ha publicado muchas cosas sobre ética y que además, como ustedes saben, es uno de los animadores del Foro de Hermoa, si no me equivoco, y por tanto, desde el punto de vista nacional vasco, vamos a discrepar. Pero el otro día le oí unas declaraciones y en este aspecto me pareció completamente acertado. Dijo: las 2 grandes revoluciones de la humanidad se llaman seguridad social y escuela pública. Y creo que tenía razón. Las 2 grandes revoluciones de la humanidad se llaman seguridad social y escuela pública. ¿Que alguien puede acudir a la escuela privada? Tanto como quiera, si se lo paga, siempre que quiera, faltaría más, libertad. Pero la escuela pública ha de ofrecer a todos los ciudadanos la posibilidad de instruirse, y además de instruirse de calidad. Y en cuanto a la sanidad, exactamente igual. La sanidad y la seguridad social debe ser pública. ¿Que uno además quiere hacerse de una mutua privada?
nadie se lo impide. Pero la idea de que esto es un servicio público y que un Estado como tal es así, pienso que no debe ser abandonada jamás. Yo sí que fui a una escuela privada, porque en sus tiempos había, no eran los hermanos de la Salle, eran los Escolapios, quedé contento de la educación que me dieron los Escolapios en aquel momento, pero esto no justifica que no hable ahora de la escuela pública. Sin embargo, aquí se plantea el problema típico de la posesión o de la propiedad. Es decir, la propiedad puede ser pública, pero la posesión, es decir, la gestión, ¿por qué no privada? Mire, esto es una cuestión que los técnicos podrían responder mejor que yo, pero yo creo que no hay que hacer servir aquel argumento de que la gestión privada es más eficaz que la gestión pública. No es cierto. Puede ser muy eficaz una gestión privada, puede ser un desastre, puede ser muy eficaz una gestión pública, puede ser un desastre. Yo más bien me inclinaría a pensar que si el servicio es público, la gestión debe ser pública. Ahora bien, si la gestión debe ser privada, que lo sea, pero cuidado, sin beneficio, sin lucro, que hagan el servicio, que les paguen un alquiler por el servicio que realizan, que les paguen un salario, pero en la sanidad no se puede hacer negocio. Mira, sobre esto, en principio también tengo la misma opinión, pero yo lo he visto en varios países, lo he visto en Austria, lo he visto en Alemania, lo he visto en España, digamos, instituciones de sanidad, de lo que sea, bancos, en manos públicas, generalmente la eficiencia ha fallado muchísimo, no per se, sino porque estas instituciones han sido en muchísimos casos, también en Bolivia, usadas para colocar a expolíticos. Y hemos visto en la dirección de bancos, sobre todo de bancos, y de muchas instituciones, políticos que se han metido ahí simplemente porque después de acabar de su vida política necesitaban un cargo y necesitaban ingresos mensuales y lo han puesto ahí y han fracasado estrepitosamente. Yo creo que tienen que convivir público y privado. El ejemplo alemán, por ejemplo, la sanidad es privada, pero regulada por el gobierno. Privada, o sea que un consultorio médico es una empresa privada, un hospital, una clínica es una empresa privada que al final del año tiene que cubrir sus gastos con sus ingresos, así de sencillo es eso. Y si falta dinero, como es muy a menudo, entonces alguien de los propietarios tiene que poner el dinero que falta, con lo cual actualmente, ya desde hace un par de años, hay una presión muy alta en las clínicas y hospitales para rebajar los costos y para subir los ingresos. ¿Cómo se suben los ingresos? Por ejemplo, creando departamentos especiales para árabes, para chinos, para gente muy rica. Son una especie de hoteles que montan dentro de los hospitales, reservado para esta gente, que vienen con 10 mujeres y 25 empleados y 40 niños y esto. Pero el hospital es de hecho una propiedad privada que puede pertenecer a una empresa, puede pertenecer a una comunidad, a medias a una comunidad, a una ciudad y a una empresa privada, sea lo que sea. Lo importante es que los ingresos cubran los gastos. Los gastos son el mantenimiento, los sueldos, el equipo, la depreciación del edificio, todo esto, y los ingresos son lo que la clínica cobra del seguro de los pacientes que han sido cuidados ahí, sencillamente por día o por operación, tanto. Y por eso actualmente la persona más importante y con más influencia dentro de una clínica no es el director médico, sino que es el director financiero, el que determina cuántas enfermeras, cuántos médicos, qué niveles de sueldos, etc. Pero todo esto bajo los reglamentos del gobierno que determinan cuánto pago yo como cuota mensual de sanidad, qué tratamientos me paga el seguro y cuáles no. Todo esto lo determina un Consejo Nacional de Sanidad. Y va bien. Y si un médico no llega, pues cierra su consultorio sencillamente. Hay médicos que han cerrado porque no les compensa sencillamente, y clínicas también han cerrado o las han consolidado porque no les llegaba. Bueno, una pregunta. Al ser como un hospital privado, pero regulado por la función pública, esto no quiere decir que los
los enfermos, los que acuden allí, paguen ellos individualmente, sino que el hospital paga el público, se está financiado por la seguridad pública, ¿no? Porque claro, si tú vas al hospital privado, sí, no tienes tú que pagar allí, no, sino que el hospital cobra del Estado. Yo pago una pequeña parte. Una pequeña parte, que es lo que se quiere hacer ahora aquí en España. Sí, ¿no? Una especie de copago, pero paga. Yo entrego mi tarjeta de sanidad, sí, ahí está mi número, mi empresa de seguridad, mi empresa aseguradora, y ellos cobran directamente a la empresa aseguradora. Pero en este caso, más que nada es una mejor regulación contable, porque hasta cierto punto es el Estado el que paga la sanidad en Alemania. No el Estado, sino las empresas. O el Ministerio, el Ministerio de la Seguridad Social. Las empresas aseguradoras que cobran las cotizaciones que pagan todo el mundo. Cada uno se decide por una empresa de seguros, hay más de 200. Bueno, yo soy cliente de tal empresa, o sea que pago mensualmente 100, 200. Son mutuas privadas. Sí, algo así, pero sí, reguladas por el Estado. Bueno, esto aquí también sucede. En la seguridad social, la enfermedad es pública, pero las mutuas de accidentes son privadas. Y cuando una empresa contrata a la seguridad social, por lo que se refiere a los accidentes, si un trabajador tiene un accidente laboral, irá a sanarse de este accidente laboral en una mutua privada que está contratada por el Estado. Es decir, tú eres alta en la seguridad social, tú eres un paciente de la seguridad social, si estás enfermo, hospitalización lo paga el Estado, de momento, si es que lo paga. Y si lo que tienes es un accidente laboral, quien lo paga es la mutua a la que está afiliada tu empresa en la seguridad social. En cierta manera se parecería esto que usted está diciendo. En este caso, sí. O sea, la idea del Estado en esta forma no existe en Alemania, sino que el Estado se limita, ya es mucho, a regular las tarifas, las condiciones, qué medicamentos te pagan y qué medicamentos no, qué operaciones te pagan y qué operaciones no te pagan, el copago diario, mucho. O sea que mucha gente se pregunta, ¿para qué necesitamos unas 220, 230 compañías de seguros que todos luchan por tener más clientes? De hecho, uno bastaría en el fondo. Pero entonces lo que se llama competición no existiría. Sí que existe, porque cada no, si hubiese solamente una, esto sería un monopolio total. Sí. Si hubiese una sería pues como la seguridad social, como el ministerio. Pero entonces volvemos a la cuestión esta, ¿no? Competición no. Y si no hay competición, una empresa de seguros no significa que no haya una multitud de propietarios de clínicas que luego cobran no de una de 200, sino solo de una. Actualmente sí hay una cierta competencia entre estas 200 o más de 200 compañías de seguro, porque aparte de lo que están obligados a ofrecer regulado por el Estado, te ofrecen ciertos servicios que solo ofrece una caja, por ejemplo. Por ejemplo, la mía, si necesito un médico de lo que sea, internista, y no me da la gana de ir buscando uno que tenga tiempo mañana, pues llamo a un número central, me dicen ¿dónde vives? Te digo, vivo aquí, necesito un internista, y me comunica el señor tal y cual, mañana tiene libre. Es un servicio que ofrece una caja, una empresa aseguradora. O sea, hay una cierta competencia, pero las empresas estas gastan mucho dinero en esta competencia ofreciendo concursos, bonus, etcétera, que en el fondo pues es quitar clientes de una para otra. Cuando una persona mayor, hay cajas estas, empresas aseguradoras que han quebrado, obviamente. ¿Qué pasa? Un cliente de una de estas que ha quebrado, si es joven y sano, pues lo aceptan en cualquier otra perfectamente bien. Si es un viejito con 70 años y con un historial médico y así, le resulta muy difícil encontrar una caja que lo acepte como cliente, porque saben, con vamos a perder dinero. ¿Y pierde los derechos, dijéramos, adquiridos en la anterior? No, eso no. La antigüedad no la pierde. Pero ha habido casos en que ha cerrado una caja por una quiebra, sencillamente.
y que los gente mayor no encontraban ninguna caja que nos admitiera hasta que el gobierno metió mano y obligó a alguna caja a aceptarlos. Yo creo que en el fondo viene a ser como aquí con las mutuas de accidentes laborales. Parecido, sí. Es lo que ha dicho el doctor Oliveras. Y claro, mutuas de accidentes laborales, pues aquí en España tenemos dos de importantes que son Mapfre y Asepeo, y han hecho un gran negocio, porque sobre todo depende de la empresa que asegure allí a sus empleados o a sus obreros. Claro, si es una empresa de constructora, es probable que haya más accidentes. Entonces la mutua que asegura una empresa de constructora no tiene tantos beneficios, pero había una gran competencia entre estas dos mutuas, Asepeo y Mapfre, en asegurar, por ejemplo, bancos, compañías de seguros, o sea, todo lo que era empleados, en que los accidentes eran poco propicios, y entonces estas han conseguido grandes beneficios. O sea, más o menos yo creo que el sistema de Alemania venía a ser una cosa así, todo depende de las mutuas, sí. Tú puedes ir, o sea, que si vas al médico así, no hay ninguna limitación, una lista de médicos, sino que puedes ir a cualquier médico y a cualquier clínica. En Porque Francia funciona igual. Sí. Apenas hay clínicas o médicos que no acepten un seguro de enfermedad, porque uno de estos pues no podría vivir prácticamente. Bien, hay otro tema, el tema que está en la calle. Bueno, hay dos, tengo dos apuntados aquí. El tema impuestos. Se dice que el país tiene que subir los impuestos para salir adelante, salir de la crisis, pagar deudas, etc. Hay otros que dicen no, impuestos no, lo que hay que hacer es recortar el gasto. Muy bien, vamos a recortar. Entonces recortamos ¿qué? La sanidad, la educación, esto, lo otro, tal, el cual. En fin, aquí hay una diversidad de pareceres, opiniones y formas de hacer las cosas que uno al final no se entera de la película. ¿Usted podría poner un poco de luz sobre esto? O sea, así en términos de macroeconomía, ¿conviene que se suban los impuestos, que se rebajen, por ejemplo, subir, no sé, los directos, indirectos, todo este lío? Hay formas para ahorrar, y luego vamos a hablar de otro tema que es la evasión. Pero de momento hablemos de esto, de si hay que subir, bajar los impuestos, hay que dejarlos igual, hay que hacer que no sé, que el Estado recorte, que no recorte sino que ahorre, que es otro tema, etcétera. Perdona, pero estás adoptando la visión del gobierno al proponer o recortes o esto es totalmente falso. Yo lo que hago es trasladar a esta mesa y al doctor Oliveras concretamente unas preguntas que se me han hecho. Y las preguntas que se me han hecho han sido estas. Por lo tanto, tal como se me hacen a mí, yo lo traslado al doctor Oliveras. Bueno, mire usted, es que en parte, al decir la pregunta, ha dado usted la respuesta. Los impuestos hay que cambiarlos, pero básicamente hay que pagarlos. Que se tendría que cambiar determinada formalización de impuestos, cierto. A mí me enseñaron en la facultad, hace muchos años, el profesor de Hacienda Pública, que era en cualquier país mucho mejor ganarse la vida con impuestos directos que gravan la renta y que gravan el patrimonio, que no impuestos indirectos que gravan el consumo. Primero, porque los impuestos directos pueden ser progresivos, es decir, más tipo de impuesto, mayor tipo impositivo a medida que la renta sube. En cambio, el impuesto indirecto es exactamente igual para todos. Hoy en día todos pagamos el mismo IVA, seamos ricos o seamos pobres. Por lo tanto, primero, prioridad para los impuestos directos. Hoy en día yo diría que el sistema impositivo seguramente podría mejorarse, pero a mí lo que me escandaliza es la cantidad de gente que debería pagar estos impuestos y no los paga. He estado mirando ahora, mientras hablan con ustedes, una lista que esta mañana me han enviado por internet. Una lista recibida esta mañana. Personas que tienen dinero en el extranjero y que evaden impuestos, con la salvedad de que las cosas de internet deberían certificarse casi siempre.
pero aquí aparece una hermosísima lista, presidida por un tal José María Aznar, cuyo dinero parece ser que está en el extranjero, continuada por una señora llamada María Dolores de Cospedal, por otro tal Rodrigo Rato, por un tal Narcís Serra, por un tal Eduardo Zaplana, Miguel Boyer, José Folgado, Carlos Ochago, Josep Piqué, Rafael Arias Salgado, Pío Cabanillas, Isabel Tocino, Jordi Sevilla, Josujón Imaz, José María Mediavila, José Miguel Villar Mir, Ana Virolés, Abel Matutes, Julián García Vargas, Ángel Aceves, Eduardo Serra, Marcelino Oreja y el padre ya fallecido, el señor Artur Mas. Sí. Esta es la Yo lista lo recibí ayer de lo que aparece, por email. tanto, cuidado. Vamos Pero a... esto es una muestra, porque dice que había Sí. 564. 69, exacto, sí, 69, sí. Por si alguien quiere consultar la lista, está colgada en el apartado de opinión de culturavm.org. culturavm.org. En el apartado de opinión, la lista completa está publicada allí. Y hace como 3 semanas o algo por el estilo. Por eso digo que lo primero es que se paguen después, porque es que no es nimia la cantidad que no se pagan. Creo que lo he dicho aquí alguna vez, pero lo voy a repetir. A principios de septiembre apareció un informe, y Ricard, que viene a Alemania, quedará escandalizado, del fraude fiscal en España. El informe elaborado por el gremio de inspectores de Hacienda lo evaluaba en 92.000 millones de euros al año. Mientras que el señor Rajoy en el mes de julio nos decía que iba a aumentar el IVA para conseguir con esto en los próximos 3 años 63.000 millones de euros. El señor Rajoy quiere conseguir, martirizándonos a todos con el IVA, 63.000 millones, y si persiguiera el fraude fiscal conseguiría, no en 3 años, sino en un año, 92.000 millones. Lo que pasa es que debería perseguir a los señores de esta lista y no lo va a hacer. Esto es lo grave. Y aparte quiero añadir algo. No sé, es muy típico español que siempre se habla del fraude fiscal. Posiblemente más grave es el fraude social. Gente que cobra un sueldo, no cotiza, o sea, cobra sueldo en negro, paga quizá impuestos, pero comete un fraude social, con lo cual las cajas sociales no tienen dinero. Para mí ambos son igual de importantes, y el gobierno tendría que combatir ambas, y yo hasta ahora en los 9 meses o casi un año que lleva Rajoy no he visto nada muy importante, al contrario que parece ser que el número de inspectores o de vigilantes han sido reducidos. No veo nada significativo. Y cuanto a lo primero que decías, Joaquín, recortar los costos, ambas cosas. Por una parte hay que aumentar los impuestos, o sea, seguir la curva esta más para arriba, eliminar el fraude, ya sabiendo que esto es una cosa que dura muchísimos años, eliminar el fraude fiscal y el fraude social, aumentar en cierta medida los impuestos, sobre todo de las personas que tienen más ingresos y tienen patrimonio. Bueno, eso por una parte, pero más importante que esto es crear trabajo. Ya sé que es una cosa muy teórica, facilitar el trabajo, como muy dolorosamente lo ha hecho Alemania, con sueldos muy bajos, que ahora se considera Alemania el país de Europa con casi unos sueldos más competitivos, que los otros se quejan, pero así hay más gente con trabajo, pero claro, con sueldos que no llegan al mínimo, con lo cual el Estado puede completar esto. Pero esto es una vergüenza para un país como Alemania, que una persona que trabaja, qué sé yo, 38 horas, o sea, el horario normal, tenga que ir pedir ayuda al ¿cómo digo yo? Al Estado, al gobierno. No. A la asistencia social. A la asistencia social, eso. Estos alemanes. Bueno, vamos a ver. Conclusión final, doctor. No hay. Resumamos un poco. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Porque aquí cada uno dice lo que le parece, ¿no? O sea, bueno, solución habrá solución. Siempre que exista voluntad política de hacerlo. Presidente, que el gobierno en manos del cual estamos ahora en día no tiene ninguna voluntad de resolver nada. Es un grupo de amiguetes, amigos de los defraudadores, y por tanto difícilmente harán nada. Lo que pasa es que la opinión pública está confundida y resulta que en el momento de la votación les acaba votando, yo qué sé, porque está mirando fútbol en lugar de mirar el programa electoral o cualquier cosa de este estilo. Y mientras la opinión pública no haga este cambio, no haremos nada. Y cuidado,
esta opinión pública al final acaba siendo mártir de sus propios errores, porque si hubieran leído el programa electoral no hubieran votado al señor Rajoy, esto es evidente, aunque el señor Rajoy ya se guardó mucho de presentar el programa electoral antes de las elecciones, lo cual es otra cosa. Hablemos de cuentos chinos. Hay un chino que se ha puesto de moda, que es el señor Cao Ping. Este señor Cao Ping, resulta que los billetes salían del puerto de Barcelona vía marítima hacia China, cargados de billetes, containers cargados de billetes y de todo. Bien, muy bien. ¿Esto es evasión o no es evasión? Y la pregunta no es tonta, porque cuidado, este dinero que salía y que sale, que supongo que todavía sale, y en cuya salida están implicados mucha gente del país, este dinero, cuando llega a China, resulta que se emplea en comprar deuda española. O sea que, en el fondo, el dinero que nosotros se nos va de las manos, luego regresa en forma de compra de deuda española, ahorrando así a los bancos y a mucha gente que tenga que comprar deuda española. Esta esquizofrenia de dinero que va, que vuelve, que vuelve, que va, ¿cómo la ve usted? Primero hablemos de evasión. Que es evasión sin ninguna duda, porque yo siempre que paso por la aduana, en el aeropuerto, lo que sea, veo un gran cartel que dice que aquel que saca o que entra más de 10.000 euros debe declararlo. Yo estoy seguro que este señor Cao Ping en estos buques que van a China no declaran los 10.000 euros. Hombre, a lo mejor 9.000 sí está declarado, ¿no? Evasión seguro que lo es, seguro que lo es. Ahora, si esto a la larga, desde el punto de vista macroeconómico, resulta o no beneficioso, esto es lo que tendríamos que ver, porque seguramente no todo este dinero se emplea en adquirir deuda. Una parte de este dinero debe adquirir deuda, quizá, y la otra parte vete a saber lo que va. Sí. Bueno, otra cuestión que es igual, el ayuntamiento dice que abrirá una investigación, el ayuntamiento de Barcelona, una investigación para averiguar de qué viven esos restaurantes de superlujo que están todo el día vacíos. Claro, esto es muy importante. Pero es muy importante porque públicamente, popularmente, la gente dice, claro, esto es, pues bueno, blanqueo, sea de la droga, de la prostitución, de lo que sea. Bien, pero es que, cuidado, si cerramos este restaurante, el blanqueo no se va a producir. Y entonces, en negro sí que se va a escapar. Mejor que blanqueen que no blanqueen, opino yo. ¿Usted qué opina, doctor? Hay mucho blanqueo de dinero, no solo en restaurantes, hay algunas boutiques de moda, por ejemplo, que te preguntas a ver qué hace la gente en estas boutiques que no venden un solo vestido en 3 meses. Y cosas. Bueno, estas empresas siempre facilitan el blanqueo. Los paradigmas de blanqueo suelen ser los casinos y los restaurantes, porque si tú tienes una fábrica de muebles, no puedes blanquear. Por cada mueble que tú vendes has comprado tantos metros cuadrados de madera y por tanto ver si blanqueas no es sencillísimo. Oiga, usted cuántas mesas ha vendido y cuántas tablas de madera ha comprado y más o menos se sabe. Ahora, si tú tienes un casino, ¿has repartido o no has repartido premios? No se sabe. Y por tanto los casinos, los restaurantes, las discotecas, etcétera, son elementos básicos de blanqueo. Yo creo que esto debe ser evidentemente controlado. Y si no, es que si no va en negro, ya está en negro. Pasa que entra en el circuito a través de este blanqueo, pero mejor que este dinero ya no llegara a ser negro nunca, que entrara directamente. ¿Por qué? Porque proviene de negocios criminales, y si proviene de negocios criminales, mejor que se terminen, por descontado. Bueno, es que el asunto viene porque alguien tiró de la manta y dijo que todos estos restaurantes de superlujo que están por la Rambla, por allí, cerca y tal, que claro, ¿cómo puede ser que vivan con tantos camareros que tienen, cocineros, un lujo espantoso y sin nadie dentro, prácticamente? Pues claro, alguien pues ha tirado de esta manta y el ayuntamiento promete que va a hacer una investigación a ver qué pasa con todo ello. Es una investigación para mí absurda, porque ¿qué investigación van a hacer?
a decirle, oiga, ¿usted de dónde saca el dinero? ¿Usted cuánta carne compra? Pues mire, yo compro un filete al día. Y oiga, y entonces, ¿cómo dice usted que gana tanto? Oh, es que la gente aquí deja muchas propinas. Vamos, esto ya parece ridículo. Es muy, muy difícil averiguarlo. Esto es muy difícil, es totalmente absurdo, creo yo, ¿no? Pero es curioso que todo está alrededor de la Rambla y tal. Bien. Piense usted que hubo una concejala de Ciutat Vella, Itziar González Virós, que en su época de mandato, cuando el alcalde era Hereu, intentó averiguar lo que pasaba. Recibió amenazas de muerte esta señora y tuvo que dimitir como concejala, y pienso porque ya no aguantaba psicológicamente más la presión de las amenazas que recibía. Es un tema muy peligroso meterse en estos temas. Claro, es que con la mafia hemos topado y además resulta que este país aquí es el país de las mafias. ¿Por qué? Empezaron los de Marsella. Esto ya hace como 30 y pico de años. Luego vinieron los de Italia, de no sé dónde, de Nápoles o por ahí. Ahora tenemos los rusos, además, tenemos la mafia china, tenemos una cantidad, bueno, aquí esto es el paraíso total, ¿no? Entonces, claro, las mafias estas no se van a quedar quietas. Y evidentemente lo que usted dice hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uno se puede jugar la piel para investigar, ¿no? Yo me gustaría hacer un comentario. En el programa anterior hemos hablado de que en la Constitución habla del artículo 8 que facilita a los militares que intervengan, ¿no? ¿Qué dice en la Constitución sobre las mafias? Absolutamente nada. ¿Puede intervenir el ejército para proteger a los ciudadanos de las mafias? Porque claro, una concejala que dimita porque está estresada psicológicamente, pues entonces tendrá que intervenir el ejército, digo yo, que para esa cuestión estaría más justificado que no para otras. Supongo que bastan los Mossos Escuadra para eso. No, si bastaran los Mossos no habría. Pues sí que está es acción exterior en principio. Yo no creo que para esto tenga que intervenir ni el ejército ni los Mossos. ¿No? Basta con aplicar las leyes y porque no veo. Pero es que las leyes están para los que las cumplen. Bueno, pero los que no las cumplen entonces pues están. ¿Cómo le vas a está la ley, a un están los señor que no las juzgados, pero cumple? no, aquí no veo que tenga que haber violencia en este caso. Pero vamos a ver, último, pregunto. Tenemos un ejército que actualmente prácticamente no hace nada y que tiene un coste impresionante. 52 millones de euros. ¿No sería más inteligente gastar ese dinero en protegernos de las mafias? Que no en hacer desfiles militares y comprar aviones. Mira, protegernos de los militares. Todo lo que sea reducir gastos del ejército, para lo que sea, a mí me parece correcto. Es un despilfarro enorme el ejército aquí, es un despilfarro del Estado, pero que no hay ningún gobierno que se atreva a tocarlo, ni mucho menos, sino al contrario. Lo que hacen es endeudarse para adquirir más material y para modernizar siempre el ejército, que no sabemos para qué sirve. ¿Usted qué opina sobre esto que acaba de decir ahora? Sobre la necesidad del ejército de venir aquí. Bueno, ya me conocen. El ejército no debe existir. Es un principio que tengo desde hace muchos años y de ahí no veo. Pueden existir cuerpos policiales para la protección de los ciudadanos, pero el ejército de ahora, hacia 2000 años atrás, solo ha servido para una sola cosa: proteger a los ricos en contra de los pobres. Y se terminó. Esto es la única misión de los ejércitos, que además nos cuesta muchísimo dinero. Por tanto, hay que disolverlos y nada más. No si hay que intervenir en la droga o en la mafia, hay que disolverlos y se terminó. Y hay países que lo han disuelto. Un ejemplo de Alemania. Alemania introdujo eliminó ¿cómo se dice eso? La obligación El servicio militar. De hacer un servicio militar. hace unos 10 años quizá, ha reducido bastante el número de activos y ha reducido o está reduciendo, es un proceso continuo, como se dice, cuarteles, plazas de aviación, campos de aviación, etcétera, con la consecuencia desagradable naturalmente que cuando algún pueblito que tenía, qué sé yo, campo de aviación o así, que aseguraba
facturación, etcétera, pues todo el mundo se queja, pero se hace a pesar de todo. O sea, el ministro ha determinado una serie de puntos donde va cerrando cuarteles, va cerrando campos de aviación, instalaciones militares, etcétera, etcétera, sabiendo que la amenaza del ya en la forma como existía antes ya no existe. Abundando en lo que decía ahora Ricard, tuve la ocasión de visualizar esto directamente en una ciudad alemana, Potsdam, que era la capital del Länder de Brandenburgo y que en su momento había sido la parte más militarizada de Alemania, porque Rusia era la que encontraba más cerca de Occidente y por tanto todo aquello estaba lleno de cuarteles, y hice una vueltecita por allí y me di cuenta exactamente de lo que está diciendo Ricard. La mayoría de cuarteles cerraron, pero curiosamente no les pasó aquello que antes apuntaba, de que se quedaran sin trabajo la gente, porque automáticamente hubo un plan muy inteligente llevado por una, digamos, empresa asesora de ingeniería, que cuando un cuartel cerraba o un polvorín cerraba, allí ponían una fábrica de bicicletas o ponían una fábrica de cochecitos para niños o hacían un parque temático. Y aquella gente que antes trabajaba pues en el cuartel, ahora trabajaba en el parque temático. Y creo que fue una magnífica experiencia, por lo menos lo que vi entonces. Bueno, aquí también han cerrado muchos cuarteles en España. Cerrado muchos cuarteles. Ahora que luego los han utilizado algunos, sí, porque por ejemplo el cuartel de Lepanto de allí de la Gran Vía, allí creo que han fundado la Ciudad de la Justicia. Sí, sí. Otros cuarteles de aquí, no sé dónde, pero los han ido cerrando. Lo que pasa es que no han reducido los gastos del ejército. Habrán cerrado estos cuarteles, pero como el ejército se ha tecnificado mucho, han gastado mucho más dinero en comprar armas modernas que no el gasto que representaban los cuarteles para un ejército anticuado como el que había antaño. En cuanto a la intervención que decías tú del ejército, tenemos el caso de México, por ejemplo. En México el ejército interviene y allí no se soluciona nada, en absoluto. 60.000 muertos. Exactamente, porque a los 2 días ya han comprado a los mandos, a los oficiales, a tal, a cual, y el pobre ejército pues está allí, mira, para no hacer nada, y solamente esto, enfrentarse con los narcotraficantes, morir, etcétera. Sí, sí, la corrupción que existe no solo en México, sino en muchos países. Y yo voy a preguntarle, doctor, ¿existe corrupción en España? Es una pregunta banal. ¿Ah, sí? ¿Banal? De respuesta obvia. ¿Sí? ¿Existe? Bueno, creo que son no sé cuántos, pero entre diputados en Madrid, diputados en Valencia, no sé cuántos, debe haber un centenar de procesados por corrupción, sí, en los cargos públicos. Ya no hablo de la corrupción en el mundo privado. Pero me está usted hablando de un señor que se le acusa de unos trajes. Me está usted hablando de otro señor. La punta del iceberg. Que es pero aquí es mi pregunta. Aquí viene. Hablamos de corrupción, y la corrupción ¿qué es? ¿Que yo le regalo a usted un traje? No, bueno, le regalo a usted un traje. Porque esto es de lo que se acusa. Para que usted me compense luego dándome un permiso que de otra manera no me lo daría. Con lo cual vamos al tribunal, yo le devuelvo el traje y se acabó la historia. O sea que en este país no existe la corrupción. Después de que roban millones y millones y millones, no existe la corrupción. La corrupción se limita a esto, a que si han comprado un coche, que les regaló un Rolex, que no sé qué, que... Bueno, pero esto es que nos toman por imbéciles o qué, doctor. Nos toman por imbéciles, claro. Y es que lo somos. Bueno, no sé si lo somos, pero en cualquier caso, primero, no nos informamos bien, y segundo, no somos capaces de protestar frente a esa injusticia. Yo creo que desde hace un año deberíamos estar todos en la calle a las 24 horas del día, para decir que esto es inaguantable, que estamos gobernados por unos insensatos que solo privilegian a sus amigos y que cada vez nos conducen a la población en peor estado. Y además nos dicen continuamente mentiras. O sea, los políticos, el gobierno actual. No me había dado cuenta. No, pues mira, es fácil, porque ahora mismo, escuchando al ministro Montoro, que cada vez que yo lo veo por la televisión me recuerda a los ministros franquistas, sí, por su modo de hablar ya, en el presupuesto del Estado decía que el próximo año
habrá un descenso del 0,5% en el Producto Interior Bruto. El Fondo Monetario Internacional y las instituciones de analistas dicen no será del 0,5%, sino del 1,7%. El paro el próximo año bajará hasta un 24%. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional no dice, llegará hasta un 26%. La demanda interna, que me parece que este hombre nos dijo que disminuirá un 2 y pico %. El Fondo Monetario Internacional dice, no, es un 4%. O sea que no se cansan de hablar y de decir mentiras, y además en aspecto triunfalista. Exactamente, este hombre me recuerda exactamente a los ministros de Franco, por su actitud, la manera de decir, su plan es la escuela. de heroico, orgulloso igual. O sea que no hay manera de encontrar hombres de Estado en este país. Esto es lo malo. Sí, una pregunta que me gustaría al señor alcalde. En el caso de que Cataluña fuera independiente, dos cuestiones. Primera, no tendríamos ejército, ¿verdad? Sería de desear, claro. Para mí es una condición sine qua non. Y la segunda cuestión sería, ¿usted cree, sinceramente, que tendríamos menos corrupción? No. A mí tanto me da que en España gobierna el Santander como gobierna la Caixa. Tanto me da. Los casos son igual de graves. No porque la Caixa sea catalana la considere mejor que el Santander, que los dos son muy malos. Y por tanto esto vale la pena decirlo. Y esto es lo que me molesta un poco de este proceso ilusionado de independencia, que la gente ingenuamente piensa que con la independencia lo tenemos todo ganado. Tenemos algo importante, que es tener un Estado propio, que nuestra lengua sea defendida, que nuestra nación pues sea protegida, pero que las cosas se arreglen de ninguna manera. Y esto es quizá un poco el desliz que hemos tenido desde el pasado 11 de septiembre hasta ahora, que con la bandera de la independencia enarbolada astutamente por el señor Mas, pensamos que esto va a resolver todos los problemas, y no es verdad. Bueno, todos no, pero algunos sí. Algunos sí, digo yo, ¿no? Todo este dinero que mandamos a Madrid diariamente, sí se pero queda. Esto es el chocolate del loro, esto es el chocolate del loro. ¿Seguro? Seguro. Estos son 280 euros por persona y mes. Pues 280 por persona y mes. O sea que vamos a unos 3.000 al año. Exacto. Pues Por ya es persona. mucho. Ya me gustaría a mí A mí también. que me dieran este. Pero con 3.000 euros al año no hay nadie que viva. No, con 3.000 no, pero si usted suma y multiplica por los millones.